saludo muy especial para todos ustedes, queridos amigos, que nos acompañan en la celebración de la Santa Eucaristía. Qué alegría que estén con nosotros. Hoy, martes, siempre dedicamos esta Eucaristía a nuestra Madre Auxiliadora. Justamente en este mes celebraremos su fiesta, propiamente el 24 de mayo. Pero siempre en Amén Comunicaciones hacemos eco todos los martes de esta hermosa advocación a nuestra Madre, la Virgen María. En esta Santa Misa oramos en acción de gracias por los cumpleaños de Verónica Marcela Ortiz Hernández, Arnoldo Ortiz Hernández y John Jairo Giraldo Ramírez, un hermanito que tengo y que hoy también está de cumpleaños. Felicitaciones para todos ellos. Saludos a los amigos de TV Familia y TV Peñol. Bienvenidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, para celebrar más dignamente esta Santa Misa, pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Oremos. Oh Dios, que por medio de la resurrección de tu Hijo nos rescatas para la vida eterna, concede a tu pueblo constancia en la fe y en la esperanza, para que nunca dudemos del cumplimiento de las promesas que nos has hecho. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los que se habían dispersado en la persecución provocada por lo de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin predicar la palabra más que a los judíos. Pero algunos naturales de Chipre y Cirene, al llegar a Antioquía, se pusieron a hablar también a los griegos, anunciándoles la buena nueva del Señor. Como la mano del Señor estaba con ellos, gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar y a ver la acción de la gracia de Dios, se alegró y exhortaba a todos a seguir unidos al Señor con todo empeño, porque era un hombre bueno, lleno de Espíritu Santo y de fe. Y una multitud considerable se adhirió al Señor. Bernabé salió para Tarso en busca de Saulo. Cuando lo encontró, se lo llevó a Antioquía. Durante todo un año estuvieron juntos en aquella iglesia e instruyeron a muchos. Fue en Antioquía donde por primera vez los discípulos fueron llamados cristianos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alaben al Señor todas las naciones. Alaben al Señor todas las naciones. Él ha cimentado sobre el monte santo, y el Señor prefiere las puertas de Sión a todas las moradas de Jacob. Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios. Alaben al Señor todas las naciones. Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles. Filisteos, tirios y etíopes han nacido allí. Se dirá de Sión uno por uno:
todos han nacido en ella, el Altísimo en persona los ha fundado. Alaben al Señor todas las naciones. El Señor escribirá en el registro de los pueblos, este ha nacido allí, y cantarán mientras danzan, todas mis fuentes están en ti. Alaben al Señor todas las naciones. Tu palabra es luz que guía por el sendero, es la luz divina que lleva al hombre al amor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les anuncio el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos, rodeándolo, le preguntaban: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús le respondió: se lo he dicho y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las dos lecturas que hemos escuchado, tanto la primera lectura como el mismo Evangelio, se relacionan íntimamente. Dice la primera lectura, tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, que fue en Antioquía donde por primera vez llamaron a los discípulos del Señor cristianos. Cristianos. En Antioquía. Allí los llamaron por primera vez cristianos. Pero les voy a dar un dato más. En el año 107 de nuestra era, un discípulo del apóstol Juan, del mismo que nos ha hablado hoy en el Evangelio, un discípulo del apóstol Juan y del apóstol Pablo, llamado Ignacio de Antioquía, es decir, del lugar donde llamaron por primera vez a los discípulos cristianos, Ignacio de Antioquía escribe una carta a los cristianos de Esmirna, donde les dice lo siguiente: donde está el obispo, ahí está el pueblo. Lo mismo que donde quiera que Jesucristo está también la Iglesia católica. Católica. Primer siglo, Ignacio de Antioquía llama a la Iglesia católica. Y curiosamente, en la misma ciudad de Antioquía, donde llamaron por primera vez a los discípulos del Señor cristianos, en esa misma ciudad se llamó por primera vez Iglesia católica. En ese mismo lugar, Antioquía, se llamó a la Iglesia del Señor Iglesia católica. Además de eso, San Ignacio de Antioquía, a propósito de que estamos en el mes de mayo, mes de la Virgen María, escribió algo muy bello sobre la Virgen María. Decía: y al príncipe de este mundo se le ocultó la virginidad de María y su parto y también la muerte del Señor. Es una carta que escribió a los cristianos de Éfeso. ¡Qué belleza! San Ignacio de Antioquía, discípulo directo del apóstol San Juan y de San Pablo, creía en la virginidad de María. En la virginidad de María. Y algo más, San Ignacio de Antioquía es el primero en usar la palabra Eucaristía. Eucaristía para referirse al Santísimo Sacramento. Y la llama la carne de Cristo, don de Dios, medicina de inmortalidad.
Pero también San Ignacio de Antioquía decía que la Eucaristía denuncia a los herejes que no confiesan que la Eucaristía es la carne de Jesucristo, nuestro Salvador, carne que sufrió por nuestros pecados y que en su amorosa bondad el Padre resucitó. Lo dice el directo discípulo de San Juan y de San Pablo. Y escuchen lo que decía la iglesia a la que él llama católica, en una carta que escribió a los de Filadelfia. Decía: la iglesia es una institución divina cuyo fin es la salvación de todas las almas. Quienes se separan de ella, se separan de Dios. Todo esto que nos demuestra, mis queridos hermanos, dos cosas. Primero, que los primeros cristianos creían lo que nosotros creemos. En la virginidad de María, en la divina Eucaristía, en la iglesia que el Señor fundó, llamada Iglesia Cristiana Católica. Es decir, lo mismo que ellos creían, lo mismo que nosotros creemos, ellos creían. Por tanto, solo existe una iglesia fundada por Jesucristo, que en Antioquía, se le dio el nombre a los seguidores de Cristo, se les dio el nombre de cristianos. Y también a la iglesia del Señor, es decir, a la que pertenecen los cristianos, se les llamó por primera vez Iglesia Católica. Hasta que llegó el año 1517. Hasta ese año solo existía una única iglesia cristiana católica. Todos vivían en una misma fe, en un mismo bautismo, con un mismo Señor y Padre de todo. Pero de pronto, miren la fechita, 31 de octubre, día del Halloween, 31 de octubre de 1517, un estallido de rebeldía y división rompió ese ideal. El primero que se separó de la iglesia cristiana católica fue un hombre llamado Martín Lutero, quien fundó la iglesia luterana. A los 10 años que Martín rompiera con la iglesia, ya existían más de 20 iglesias distintas a la católica. A los 100 años ya existían más de 500 iglesias distintas a la católica. Para el año 1900 ya existían más de 15.000 iglesias distintas a la católica. Y ahora, estamos en el año 2022, mayo del 2022, existen más de 40.000 iglesias cristianas distintas a la católica. Una verdadera pena, porque ese no fue el querer del Señor. Porque el querer de Cristo es que fuéramos uno. Como lo decía el Señor al final de este evangelio: el Padre y yo somos uno. Y queremos que todos sean uno. Así lo decía el evangelio. Mis hermanos, se dice que el demonio quería destrozar y volver en 1000 pedacitos el cuerpo físico de Cristo allá en la cruz. No pudo. Pero como no pudo, se ha empeñado en hacer pedacitos el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, con las divisiones que ha generado. Pero el Señor lo que siempre quiso fue una única iglesia. Así se lo dijo al apóstol Pedro. ¿Se acuerdan cuando le dijo a Simón: Simón, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia? En singular, mi iglesia, no mis o mil, no, mi iglesia. Y así lo expresa claramente el apóstol San Pablo. Efesios 4:5 dice, para que no digan muchos: no, es que el Señor quería muchas iglesias. Recordemos que el Señor quería una única iglesia. ¿Y saben por qué el Señor quería una sola iglesia? Por una sencilla razón. Y esa sencilla razón nos la da el capítulo 5, versículo 25 de la carta a los Efesios. ¿Qué dice? En ese versículo se nos dice que la iglesia es la esposa de Cristo. Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a su iglesia y se sacrificó por ella. Significa que la iglesia es la esposa ¿de quién? De Cristo. Discúlpeme, ¿cuántas esposas puede tener un hombre? ¿Cuántas? Una, obviamente. Y si un hombre tiene más de una, ¿cómo se le llama a ese hombre que tiene más de una mujer, más de una esposa? Adúltero.
adúltero. Perdónenme, ¿saben por qué yo defiendo a muerte que Cristo tiene una sola iglesia? Porque si Cristo tuviera muchas iglesias, es como si tuviera muchas mujeres, y eso sería adulterio. ¿Alguien estaría dispuesto a aceptar que Cristo es un adúltero? ¿Alguien estaría dispuesto a aceptar que Cristo, el que permaneció fiel a su Padre, es un adúltero? Por Dios, Cristo es fiel a su única esposa. Ahora, que su esposa, que es la iglesia, que somos nosotros, que su iglesia sea imperfecta, sí. Que hayamos sido infieles, sí. Que hayamos fallado, sí. Pero ahí está la fidelidad de Cristo, que no falla y que no buscó otra. Ahora bien, muchos dicen, bueno, está bien. Muchos de los que no son cristianos católicos dicen, está bien, la iglesia católica fue la iglesia verdadera, pero hasta el año 313. ¿Y por qué el año 313? Sí, porque un emperador romano llamado Constantino pervirtió el cristianismo. Y entonces podríamos preguntarle, ¿lo pervirtió? Sí, lo pervirtió completamente. ¿Cómo así? Entonces hasta el siglo IV, año 313, de acuerdo a mis hermanos cristianos no católicos, el cristianismo original de los primeros mártires se perdió. Y entonces, ¿cuándo volvió a surgir? Y muchos responden, cuando Martín Lutero lo resucitó. Vamos por partes. Martín Lutero, ¿sabes en qué época vivió Martín Lutero? Siglo XVI. Muy bien, Martín Lutero vive en el siglo XVI. Ok, Martín Lutero fue un sacerdote católico, por si acaso no lo sabías. Sacerdote católico de la comunidad de los agustinos recoletos. Vivía en Sajonia, en lo que hoy es Alemania, en la comunidad de Erfurt. Y Lutero era profesor de Biblia. ¿Y qué pasó con Lutero? Que Lutero tuvo una interpretación personal de la fe. Él era una persona muy escrupulosa. Creía permanentemente que se iba a condenar. Y resolvió su tema personal, en vez de buscar un buen director espiritual, resolvió sus angustias personales con una herejía. ¿Qué herejía? La herejía de la sola fe. Entonces Martín Lutero dijo, leyendo la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 28, que dice, no somos justificados por las obras, sino por la fe. Entonces Martín Lutero dijo, no son las obras, es decir, no es lo que yo haga, no importa lo que yo haga, lo importante es que yo tenga fe. Entonces dijo, yo me salvo por la fe. Y entonces Martín Lutero le añadió la palabra solo por la fe me salvo. Entonces Martín Lutero empezó a predicar, yo me salvo solo por la fe, no importa lo que haga, yo puedo ser un pecador. Y llegó a decir en una predicación, pásmense, yo podría adulterar 1000 veces en un día y eso no afectaría para nada mi salvación, porque si tengo fe, aunque sea un adúltero, si tengo fe, solo la fe me salva. Esto obviamente empezó a generar discordias. Lo llamaron los obispos, Martín Lutero dio su explicación, le dijeron, Martín, estás equivocado. Martín Lutero se llenó de soberbia y dijo, pues no me voy a retractar. Perdió un debate con un gran teólogo de la iglesia y decía que si perdía ese debate se retractaba, pero no se retractó. Y en ese momento los príncipes alemanes, los príncipes de la Sajonia, estaban en contra de Roma, apoyaron a Martín Lutero económicamente para que rompiera con Roma. Y empezó un cisma del que hoy todavía nos lamentamos, porque Lutero en el año 1517, 31 de octubre, clavó 95 tesis en la capilla de la Universidad de Wittenberg en Alemania. Y a partir de ese momento comienza lo que ellos llamaron la reforma. La reforma, que nosotros no decimos que fue una reforma, porque una reforma es cambiar de forma algo. Eso fue un cisma. La reforma verdadera en la iglesia, ¿saben quiénes la han hecho? Los santos. Reforma, la que hicieron hombres de la talla de San Ignacio de Loyola, el mismo San Francisco de Asís. Esos santos reformaron. Lutero, lleno de soberbia, lo que hizo fue un cisma y entonces se separó. Evidentemente, Lutero también había visto que en la iglesia había desorden, había corrupción,
había ido a Roma y se había escandalizado por la corrupción que había en la iglesia. Nadie niega eso, pero la respuesta de Martín Lutero ante eso fue soberbia. No fue la respuesta a la santidad. ¿Saben qué es lo que han hecho los santos? Los santos se han dado cuenta que hay momentos en los que la iglesia está en crisis, donde hay sacerdotes regulares, donde hay obispos malos, donde ha habido incluso papas con vidas inmorales, y los santos se han dado cuenta de eso, y en vez de crear una iglesia aparte, que fue lo que hizo Lutero, ellos se han dedicado a dar su vida por esa única y verdadera iglesia que se llama Iglesia Católica, la que fundó Cristo. Es que Cristo suscita santos para que purifiquen a su esposa, que es la iglesia. Es como yo llegar a mi casa en estos momentos y ver que en mi casa está todo un relajo, todo tirado, ventanas quebradas, todo asqueroso. Y yo digo, ¿pero qué es eso tan horrible? ¡Qué vergüenza! Familia Giraldo Ramírez, pues se acabó. Esta ya no es la familia Giraldo Ramírez y me voy a vivir aparte. Y digo, de ahora en adelante, esta otra es la familia Giraldo Ramírez. No, mijito, la familia Giraldo Ramírez sigue siendo esa. Familia Giraldo Ramírez, aunque desordenada, sigue siendo la misma Giraldo Ramírez. La otra, la que me inventé. Y mi papá es este, y mi mamá es esta otra. Y hay que decirlo así. Hay gente que se molesta porque uno dice, la iglesia católica es la única iglesia que Cristo fundó. Ay, padre, no seas intolerante. Ay, qué pesar de los demás. No, debe incluirlos a todos. Mira, si a ti la verdad te parece falta de tolerancia, entonces ni siquiera te atrevas a decir que tu mamá es tu mamá, en la que siempre has creído. Porque yo te digo, qué pesar de la vecina, qué falta de tolerancia, ella también quiere ser tu mamá. La vecina también quiere ser tu mamá. No, qué cosa tan horrible. Y esa tía que te quiere tanto, también quiere ser tu mamá. No, la tía puede ser muy querida, la vecina puede ser muy querida, pero mi mamá es esta y punto. Lo mismo. Todas las demás iglesias serán muy bellas, tendrán pastores que predican muy lindo, cantarán hermosísimo, tendrán cosas de sanación muy bellas, pero perdónenme, la única iglesia que Cristo fundó es la iglesia cristiana, católica, apostólica y romana. Pero a todos ellos, hermanos protestantes, los estamos esperando. Son hermanos separados, pero esperados. Y esperamos que vuelvan a la iglesia, a la única iglesia que Cristo fundó, de la que no debieron irse nunca. Recuerdo alguna vez que alguien se me acercó y me dijo, hermano, encontré a Cristo en tal iglesia. Y yo le dije, ve, tan curioso, en la iglesia católica nunca se nos ha perdido Cristo. Pero también, recuerdo un hermano evangélico que me encontré en una terminal, yo estaba en ropa deportiva, y se acercó a evangelizarme. Yo con todo respeto lo escuché y luego le dije, ven. Pero tú has sido evangélico toda la vida. Y me dijo, no, yo antes era católico. Y le dije, sí, antes eras católico. Y me dijo, sí, yo antes era católico, pero yo en la iglesia católica nunca fui feliz, nunca encontré la paz, nunca fui liberado, nunca fui sanado. Yo entré a esta iglesia y en 15 días me dieron todo lo que antes no me dieron. Mejor dicho, ahora sí soy feliz. Y le dije, ¿tú eras católico? Y me dijo, sí, yo era católico. Y me dijo, y le dije, bueno, muy bien, a ver, hombre, decime, por ejemplo, ¿te sabes los 7 sacramentos? Y me dijo, ¿los qué? Sí, los 7 sacramentos. ¿O te los supiste en algún momento? No, recuerdo muy bien. Bueno, las 14 horas de misericordia. No. ¿Estabas en algún grupo bíblico, en alguna parroquia? ¿Parro qué? Parroquia. Bueno, me imagino que antes de pasarte a la otra iglesia, tú leíste el catecismo de la iglesia católica para saber que era católico. ¿Te leíste por lo menos la primera página? No. Y le dije, vea, hermanito, hagamos una cosa. Yo no tengo nada de que usted esté en otra iglesia, pero deje de decir mentiras. No digas que eras católico. Es más, cuando tú vayas a hablar con un católico, diga, yo antes era un mal católico y como yo no sabía nada de mi fe, me dieron 3 citas bíblicas y me confundieron y por eso estoy aquí en esta iglesia fundada por un hombre y dejé la iglesia de Cristo. Listo, usted presente así y después háblele al que quiera. Venga, pero ¿para dónde se va? No se me vaya, venga. Se fue. No me venga a decir que era católico. No era católico, era un mal católico. Si hubiera sido un verdadero católico, nunca se hubiera ido a la iglesia católica. Nunca te hubieras abandonado, nunca hubieras abandonado a Jesús en la cruz, nunca. La iglesia católica es la iglesia que Cristo fundó. Si hubieras conocido tu fe, si te hubieras enterado qué significa ser católico, si hubieras sabido qué es la Eucaristía,
nunca te hubieras dejado, tú nunca hubieras dejado la iglesia. Te vas porque desconoces la verdadera iglesia. Y no te sanaron porque no quisiste que te sanaran, porque dos sacramentos preciosos son de sanación: la confesión y la unción de los enfermos. Hoy oramos por la unidad de todos los cristianos, para que se cumpla lo que Jesús quiere en este evangelio, cuando dice: yo y el Padre somos uno. Y oramos para que todos los que crean en ti, Padre, sean uno, como tú y yo somos uno. Amén. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos hijos del mismo sembrador. Un molino, la vida nos tritura con dolor. Dios nos hace Eucaristía en el amor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien, el de toda su santa iglesia. Te pedimos nos concedas, Señor, agradecerte siempre estos misterios pascuales, para que la incesante obra de nuestra redención sea para nosotros causa de perpetua alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es digno y justo, es nuestro deber y salvación proclamar tu grandeza, Señor, en todo tiempo, pero principalmente en este tiempo glorioso, cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua. Porque destruida la antigua situación de pecado, se reconstruye todo lo caído, y en Cristo se nos restablece la integridad de la vida. Por eso el mundo entero desborda de alegría, con esta abundante fusión de gozo pascual, y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro arzobispo de Medellín, Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, con mi obispo Fideleón Cadaví Marín, obispo de Sonsón Río Negro, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de todas las almas del purgatorio. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, nuestra Madre Auxiliadora, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque todos somos hijos muy amados por el Señor, digamos confiadamente la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarden nuestras almas para la vida eterna. Amén. Estoy buscando la manera de vivir dentro de ti, que todo lo que yo piense sea solo para ti, que al mirar el firmamento me ilumines con tu luz. Quiero ser tuyo por siempre, para siempre, mi Jesús. Porque amarte con locura es lo que quiero, adorarte sea mi anhelo, es mi deseo. Que mis manos no se cansen de alabarte, no, que mi boca no se calle de bendecirte y de adorarte. Oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones para que por el sacrosanto intercambio de nuestra redención
obtengamos el auxilio para la vida presente y consigamos las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a saludar a la Virgen María en este martes dedicado a ella. Madre amable de mi vida, auxilio a los cristianos, la gracia que necesito pongo en tus benditas manos. Tú que sabes mis pesares, pues todos te los confío, da la paz a los turbados y alivio el corazón mío. Y aunque tu amor no merezco, no recurriré a ti en vano, pues eres Madre de Dios y auxilio de los cristianos. Acuérdate, oh Madre Santa, que jamás se oyó decir que alguno te haya implorado sin tu auxilio recibir. Por eso, con fe y confianza, humilde y arrepentido, lleno de amor y esperanza, este favor yo te pido. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe para siempre. Amén. En el nombre del Señor Jesús, en compañía de la Santísima Virgen María y de San José, pueden quedar en paz. Demos gracias a Dios.